Hegel. Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Señores, el objeto de estas lecciones es la filosofía de la historia universal. No necesito decir lo que es historia, ni lo que es historia universal. La representación general es suficiente y sobre poco más o menos concordamos con ella. Pero lo que puede sorprender ya en el título de estas lecciones y lo que ha de parecer necesitado de explicación, o más bien de justificación, es que el objeto de nuestro estudio sea una filosofía de la historia universal y que pretendamos tratar filosóficamente la historia. Sin embargo, la filosofía de la historia no es otra cosa que la consideración pensante de la historia, y nosotros no podemos dejar de pensar en ningún momento. El hombre es un ser pensante, en esto se distingue del animal. En todo lo humano, sensación, saber, conocimiento, apetito, voluntad, por cuanto es humano y no animal, hay un pensamiento, por consiguiente también lo hay en toda ocupación en la historia. Pero este apelar a la universal participación del pensamiento en todo lo humano y en la historia puede parecer insuficiente, porque estimamos que el pensamiento está subordinado al ser, a lo dado, haciendo de éste su base y su guía. A la filosofía, empero, le son atribuidos pensamientos propios que la especulación produce por sí misma sin consideración a lo que existe, y con esos pensamientos se dirige a la historia, tratándola como un material y no dejándola tal como es, sino disponiéndola con arreglo al pensamiento y construyendo a priori una historia. La historia se refiere a lo que ha acontecido. El concepto que se determina esencialmente por sí mismo parece, pues, contrario a su consideración. Cabe sin duda reunir los acontecimientos de tal modo que nos representemos que lo sucedido está inmediatamente ante nosotros. Pero entonces hay que establecer el enlace de los acontecimientos. Hay que descubrir eso que se llama historia pragmática, esto es, las causas y fundamentos de lo sucedido, y cabe representarse que el concepto es necesario para ello, sin que por eso el concebir se ponga en relación de oposición a sí mismo. Ahora que de este modo los acontecimientos siguen constituyendo la base y la actividad del concepto queda reducida al contenido formal universal de los hechos, a los principios y reglas. Se reconoce, pues, que el pensamiento lógico es necesario para las deducciones, que así se hacen de la historia, pero se cree que lo que las justifica debe provenir de la experiencia. En cambio, lo que la filosofía entiende por concepto es otra cosa. El concebir es aquí la actividad misma del concepto y no la concurrencia de una materia y una forma que vienen cada una de su lado. Una alianza como la de la historia pragmática no basta al concepto en la filosofía. Este toma esencialmente de sí mismo su materia y contenido. En este respecto, y a pesar del enlace indicado, subsiste la misma diferencia. Lo sucedido y la independencia del concepto se oponen mutuamente. Sin embargo, la misma relación se nos ofrece ya dentro de la historia, prescindiendo aún enteramente de la filosofía, tan pronto como tomamos en ella un punto de vista más alto. En primer término, vemos en la historia ingredientes, condiciones naturales que se hallan lejos del concepto. Vemos diversas formas del arbitrio humano y de la reciprocidad externa y de la necesidad externa. Por otro lado, oponemos frente a todo esto el pensamiento de una necesidad superior, de una eterna justicia y amor, el fin último absoluto que es verdad en sí y por sí. Este término opuesto descansa sobre los elementos abstractos en la contraposición del ser natural, sobre la libertad y necesidad del concepto. Es una contraposición que nos interesa en múltiples formas y que también ocupa nuestro interés en la idea de la historia universal. Nuestro propósito es mostrarla resuelta en sí por sí en la historia universal. La historia solo debe recoger puramente lo que es, lo que ha sido, los acontecimientos y actos. Es tanto más verdadera cuanto más exclusivamente se atiene a lo dado, y puesto que esto no se ofrece de un modo inmediato, sino que exige varias investigaciones enlazadas también con el pensamiento, cuanto más exclusivamente se propone como fin lo sucedido, la labor de la filosofía parece hallarse en contradicción con este fin. Y sobre esta contradicción, sobre el reproche que se hace a la filosofía de que lleva pensamientos a la historia con arreglo a las cuales trata la historia, quiero explicarme en la introducción. Se trata de enunciar primeramente la definición general de la filosofía de la historia universal y de hacer notar las consecuencias inmediatas que se derivan de ella. Con esto la relación entre el pensamiento y lo sucedido se iluminará por sí misma con recta luz, y tanto por esta razón como también
por no resultar demasiado prolijo en la introducción, ya que en la historia universal nos aguarda una materia tan rica, no será menester que me entretenga en refutar y rectificar las infinitas representaciones y reflexiones equivocadas que están en curso o se inventan continuamente sobre los puntos de vista, los principios, las opiniones acerca del fin y del interés del estudio de la historia y en particular sobre la relación del concepto y de la filosofía con lo histórico. Las omitiré por entero o solo incidentalmente recordaré algo sobre ellas.